¿Qué está ocurriendo y qué ha descubierto la carga referente a ello? Bueno, en el día de ayer fuimos alertados por los vigías ambientales y la comunidad sobre la aparición intempestiva de una camada de peces muertos en la cuenca del Otún. En este momento estamos en el sitio haciendo una valoración del agua. Inicialmente consideramos que puede ser un problema de oxígeno asociado a hipoxia por consideraciones de saturación del agua, pero para dar conclusiones finales tenemos que tener una caracterización del agua. El agua nos tiene que arrojar si tenemos patronos de contaminación. Sabemos que en la zona hay algunas empresas que tienen actividades industriales. Queremos descartar que esas empresas hayan contribuido a esta situación para poder tomar una decisión final. Seguiremos informándole a la comunidad. Estamos investigando qué es la situación que allí ocurre y creemos que en pocos días podemos dar respuesta de lo que allí ocurrió. Bueno, otro tema que usted ha tratado, digamos, aquí, como la protección de las cosas ambientales, una de ellas, la que se realizó en la ciudad de Pereira, usted afirmaba que todas las fuentes hídricas de los acueductos rurales están afectadas. ¿Eso claro. significa qué se debe hacer para cambiar esta situación? Bueno, yo he hecho un llamado urgente a los alcaldes y jefes de planeación y a las curadurías para que no sigamos fraccionando el suelo rural. La multiplicidad de fraccionamientos en el suelo rural ha hecho que tengamos una ocupación desmedida del territorio. Y cuando nosotros revisamos los planes de ordenación de las cuencas hídricas, encontramos que esas cuencas están abatidas. En estos pequeños veranos ya vemos pérdidas hasta de más del 40% de la cantidad de agua que venía ofertando semanas atrás. Por eso yo insisto que nuestros acueductos lo único que tienen para ofrecernos son aguaceros. Si llueve, tenemos oferta hídrica. Si no llueve, no hay agua. Entonces mi llamado es a las autoridades para que entre todos hagamos un control decidido, radical, sobre ese fraccionamiento desmedido del territorio a través de las 4 modalidades de fraccionamiento: común y por indiviso, donación, ecoteles y parcelaciones agrarias. Esas figuras que están en el Código Civil ha hecho que la cantidad de suelo dividido se aumente. Estamos perdiendo un programa de seguridad alimentaria que podríamos tener en esa oferta agroecológica que es el suelo rural, y desafortunadamente estamos cayendo en la trampa de una interpretación amañada del código, y eso está impactando severamente las condicionantes no solo ambientales, sino también de garantizar que esas familias que llegan con la esperanza de tener un mejor vivir termine en una pesadilla y en una tragedia habitacional. Doctor Julio César, el tema de las tintorerías en Dos Quebradas, que viene la contaminación para las quebradas, para los ríos, los vigías, ¿cómo ha sido ese control por parte de la CARDER y estos operativos que se siguen llevando en el municipio industrial? Nosotros le estamos haciendo seguimiento y control a 40 tintorerías. 13 de ellas ya tienen requerimientos y pasivos ambientales registrados con la autoridad ambiental. Estoy armando una mesa con las tintorerías en las próximas horas, donde aspiro de una vez por todas a escalar los requerimientos de la corporación, los reparos y las molestias, y decirle que se están enfrentando a hechos muy graves en materia de contravención penal, pero también sancionatorio ambiental, que prácticamente inviabilizaría a sus empresas. Doctor Julio César, usted también el día que estuvimos en la caminata con la CARDER, estuvimos en el Parque Olaya, que ese día pues, se presentó el movimiento telúrico. Usted ese día nos dijo, antes de que tuviéramos el movimiento, de que iba a haber un cambio climático. Veníamos de un fuerte invierno, pero a partir de ahí usted dijo, va a venir el verano, pero hemos tenido un verano muy fuerte, pero también hemos tenido unas tormentas de 15 o 20 minutos que son arrolladoras. ¿Qué decirle a la comunidad? Estamos en un fenómeno de variabilidad climático. Digamos, los factores de valoración del clima hoy son imponderables. No podemos pronosticar ni siquiera lo que va a pasar en las próximas 24 horas, porque estamos regidos por condicionantes de frío, humedad, calor, que se generan en los trópicos. Tenemos una alteración del clima muy fuerte. Hemos sido anunciados por las agencias meteorológicas del desprendimiento de una bolsa fría del Polo Sur,
que viene viajando hacia el norte del país. En los últimos días se ha instalado en el Brasil ecuatorial y en el Ecuador tropical, que ha hecho que el clima, sobre todo en la Amazonía, empiece a impactar los Andes occidentales. Por eso permanentemente estamos observando un fenómeno que se llama, desde el punto de vista de la meteorología, lluvias convectivas, que son después de una jornada calurosa, llega un periodo de nubosidad e inmediatamente se precipitan hasta 100 milímetros que detona avalanchas, que detona ríos torrenciales, desconfinamiento de laderas. Esos fenómenos son impronosticables, son invalidables técnicamente. La propuesta desde la CARDER, ¿cuál ha sido? Tenemos que trabajar en una cosa que llamamos en la CARDER el blindaje climático, que es saber que tenemos unas infraestructuras geológicas naturales que permanentemente van a reñir con esas condicionantes de mayor factor de riesgo para que empecemos a trabajar. ¿Cuáles? Retirar la gente de las quebradas llanuras aluviales, suelos lacustres, palustres, suelos de coluvión, suelos de cenizas volcánicas en ladera de más de 60 grados. ¿Cuáles? Suelos que estén identificados como de altísima teluridad por la condición de placas tectónicas que puede hacer que esos movimientos en masa se presenten con mayor cuidado. ¿Cuáles? Evitar seguir degradando las laderas, rozándolas, cambiando de usos en la apropiación del suelo, en la ganadería extensiva en ladera, cultivos donde haya que erradicar todas las buenazas, que para muchos son las malezas, para mí son las buenazas que debemos de seguir conservando. Todos esos relacionamientos hay que cuidarlos para poder enfrentar una realidad que llegó para quedarse, que creemos que los próximos 5 siglos esta condicionante va a ser real. Yo voy a traer en 2 semanas a uno de los hombres que más saben glaciales, el hombre que más ha estudiado el Nevado de Santa Isabel. Aspiro a hacer un gran foro con la prensa, con los científicos de la región, con las empresas, donde Jorge Ceballos va a demostrar de manera científica y técnica cómo solo podemos tener glacial los próximos 36 meses. O sea, le está diciendo, es que el glacial se acaba en 3 años. Un ecosistema que aparece cientos de miles de millones de años. Recordemos que la última glaciación hace 10.000 años, pero los glaciales ya habían aparecido miles de millones. Van a desaparecer por lo menos en los Andes occidentales, y nosotros, los hombres y mujeres de esta generación, somos los directamente responsables de lo que pasó, pero vamos a ver en vivo y en directo. Para mí, la peor catástrofe ambiental que haya podido percibir el hombre, y es perder sus estructuras gélidas, sus glaciales. Entonces voy a tener a Jorge Ceballos acá, estoy cuadrando ya el calendario, ya lo concertamos, voy a tener una única conferencia con él, aspiro a tenerlo 4 o 5 horas para que tengamos la posibilidad de discutir muchos temas. ¿Qué va a pasar con el Otún? ¿Qué va a pasar con la laguna del Otún? ¿Qué va a pasar con el Nevado? ¿Qué va a pasar con ese enorme gigante de canteras de azufre y arena que quedan? Yo creo que es muy interesante esa charla. Doctor Julio, en ese mismo sentido, pues la ola invernal afectó mucho a los municipios, las laderas, las vías y pues muchos cultivos. La CARDER siempre ha venido apoyando a todos los municipios a través de las mesas ambientales y la inversión. Con lo del departamento, ¿qué se está adelantando en este momento, ya que hay un, digamos, corto periodo de verano y siguen las lluvias? Bueno, yo con el CIPAO y un programa de Naciones Unidas que se llama Sin Derrumbes, ya he venido pues atendiendo algunos temas. Ya tuve la oportunidad de ir a Marsella, que es una gran preocupación en lo personal por las fallas geológicas que he venido detectando, sobre todo en la cuenca de la Nona, una cuenca tan valiosa desde el punto de vista de la significación social. Todo ese ecosistema fue comprado por la gente de Marsella, con los bonos del agua. Hoy vemos que el suelo se ha venido dañando, fracturando, hemos perdido extensiones muy grandes de suelo y se hace perentorio empezar un proceso de restauración natural, soluciones basadas en la naturaleza. Yo por eso soy enemigo de las soluciones de estructuras grises, de concreto.
La Carder lleva muchos años construyendo gaviones en ríos. Hoy esa gavionería toda no existe. La naturaleza nos ha rebasado porque no hemos pensado de que hay un sujeto activo que es la naturaleza. Entonces, por eso hoy hemos cambiado ese chip y estamos involucrando el concepto del entorno, de la geografía, de las plantas, de lo que la naturaleza toda la vida nos enseñó, cómo los árboles son murallas vivas naturales, cómo los árboles y las plantas son filtros que sedimentan, que filtran el agua, que quita velocidad. Entonces queremos volver a retomar eso y quiero aprovechar una oportunidad. Nuestros alcaldes, en su afanoso interés por llevar soluciones a las comunidades, vienen planteando una serie de placahuellas. Placahuellas, desde mi punto de vista, riñen contra la condición geológica de los territorios, porque esas vías que ellos endurecen, pavimentan, y un departamento que tiene lluvias de 3.000 milímetros al año, pues va a ser un departamento que va a generar permanentemente unos ríos torrenciales sobre las vías. Al no tener un control de esos vertimientos o de esas aguas que de ladera abajo transcurren, eso se está yendo pues por las montañas y por eso vemos esa cantidad de fenómenos geológicos. Yo qué le pido a los alcaldes, qué le pido a los gobiernos, pensemos primero en el manejo de las aguas lluvias, creemos los colectores y los disipadores que nos permitan llevar esas aguas a la quebrada, a las llanuras, y lo que nosotros podríamos es mantener un territorio sin pavimentar, con muy buenas vías, vías que deben de ser vías lentas, no vías de gran velocidad. Por ahí me han venido manifestando que quieren pavimentar las vías atermales o las vías al Cedral. No, tendríamos el mismo problema de Murillo. Murillo, que era un paraíso de la conservación, por el hecho de haber pavimentado a Murillo, tenemos sábados donde hay 10.000 personas en un ecosistema de páramo. Entonces yo sí creo que hay que repensar el territorio, planificarlo muy bien y no podemos seguir improvisando en cómo gestionarlo. Doctor Julio César, hay dos sectores, digamos que deportivos, que uno creería que son amigos del medio ambiente, el tema de las motos y el tema de los ciclistas. Hemos conocido unos motociclistas que se tomaron una zona protegida por ahí en una vereda de Napía y ahora me están hablando de la leyenda del Dorado. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en cuanto a Pía, pues fue una cosa lamentable, un señor que ya había hecho sin que nos diéramos cuenta en las áreas protegidas, en Guarne, en todo lo que es la Cuchilla de San Juan, una cantidad de actividades donde lo estaba haciendo con motos enduro de gran cilindraje, donde tenía además publicidad en las redes, donde comercializaba ese tipo de competencias. Había convertido las áreas protegidas en un enorme estadio para hacer ese tipo de actividades, sin ninguna consideración. Había tumbado árboles de más de 80 años. Ay, Dios. Había lacrado árboles con el nombre de la competencia, Enduro 2025. Había hecho caminos por 3 o 4 kilómetros del parque. Este señor lo voy a llevar a la justicia. Ya le impetré una acción constitucional, me he declarado de víctima del proceso de investigación, lo vamos a llevar a la justicia, le voy a hacer reparar esos daños, así sea con su pecunio. El próximo viernes voy a estar en Apía, aspiro poderme entrevistar con este señor y con las personas que están haciendo ese daño. Es muy grave lo que ha ocurrido allí. En cuanto a la leyenda del Dorado, igual fui sorprendido por las redes sociales cuando una parada internacional de ciclomontañismo tenía como destino el Parque Natural Regional Ucumarí, el Santuario de Otún Quimbaya, el Ponca del Otún, el Acuerdo 035 y parques nacionales. Nada más llamado a estar fuera de foco. Yo inmediatamente una vez me comuniqué telefónicamente con los organizadores y les hice saber que esa actividad no se puede desarrollar. No se puede desarrollar es porque esos usos están proscritos.
ellos hablaban de una competencia. Entonces quisieron maltratarme en las redes diciendo que cómo yo sí permitía subir las bicicletas. Pues les quiero recordar a esos desorientados informadores de que esas bicicletas que suben lo hacen recreativamente, lo hacen en comunidades pequeñas, lo hacen personas aisladas, caminantes, familias. Eso tiene una vocación de uso pasivo, pero no competir. ¿Qué es competir? Desafiar. Si tú invitas a una competencia, pues tienes logística, carros, motos, mecánicos, alimentadores, puestos de control, gente gritando, ambulancias. Eso no es para eso. Eso es para salvaguardar los intereses de la humanidad. Esa cuenca del Otún es el patrimonio más grande, es la riqueza más grande. Cada habitante de Risaralda se debe de sentir rico por tener la cuenca del Otún mejor cuidada del mundo, dicha por la WSS, Naciones Unidas, donde tenemos el mamífero más grande de los Andes occidentales y del trópico, la danta tapir pinchaque, que pesa hasta 400 kilos. Las vacas de nuestro ecosistema nativo, antes de que hubieran vacas europeas, nosotros teníamos la vaca que era la danta de páramo, donde tenemos el oso andino, donde tenemos una especie de venados que desapareció, el venado de conejo, el venado de cola blanca, donde es el santuario de las pavas caucanas que habían desaparecido, aparecieron en la cuenca del Otún, donde tenemos una historia de conservación, donde tenemos el legado de Primitivo Briceño para cuidar. Lo seguiremos cuidando sin renunciar a los principios de la autoridad.